Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de Brasil tras la victoria del regreso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo recibirá el país y cuáles serán sus principales retos? Pues se lo vamos a preguntar a Pablo Gentili, director de Flaxo Brasil y profesor del programa de Políticas Públicas y Formación Humana de la Universidad de Río de Janeiro. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta mañana de lunes en directo América de France 24. Ya tenemos un presidente electo en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva entonces regresa a tomar las riendas del gigante sudamericano. Y empecemos por la economía. ¿Cuáles serán los principales retos económicos que Lula da Silva deberá enfrentar a partir del 1 de enero de 2023? Buenos días, Raúl. Creo que se abre sin lugar a dudas un ciclo muy importante en Brasil a partir del triunfo de Lula. Lula en diversos momentos de una campaña muy difícil donde se discutió muy poco sobre alternativas, programas, proyectos, porque efectivamente Bolsonaro no planteó el territorio de la disputa en este campo, sino en el de los insultos, de las agresiones, pero aún así Lula en varios momentos consiguió delinear algunos de los principales principios de lo que será su propuesta en materia económica. Primero, generar políticas públicas que permitan atender lo que vuelve a ser un gran desafío en un gobierno de Lula, que es acabar con el hambre. Más de 33 millones de personas en Brasil están en riesgo alimentario, en una situación de inseguridad alimentaria, y también más de 100 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, y algunas de ellas, el 40%, en situación de pobreza extrema. Por lo tanto, así como cuando Lula asumió hace 20 años atrás la presidencia prometiendo el combate al hambre, hoy asume la necesidad de volver a hacerlo, y para eso es necesario una economía sólida y que fundamentalmente garantice los recursos presupuestarios para financiar programas sociales que son muy caros, pero son absolutamente imprescindibles y necesarios. En segundo lugar, también hay que reconstruir un tejido productivo que ha sido profundamente dañado en Brasil por las políticas del gobierno que está terminando, de Jair Bolsonaro, y también de los 2 años que antecedieron a Jair Bolsonaro, cuando se produjo el golpe que destituyó a Dilma Rousseff en un contexto económico internacional que no ha sido para nada favorable. Sin embargo, en Brasil se han privatizado algunas de las empresas públicas más rentables que hay en el país. Cuando Bolsonaro empezó su presidencia había más de 200 empresas públicas. Hoy quedan menos de 140, 133 empresas públicas. Por lo tanto, es necesario avanzar en esa dirección y, en definitiva, una política que combine crecimiento económico con políticas sociales eficientes. Estábamos hablando de políticas sociales y en el marco social también Lula va a recibir un país extremadamente polarizado. Se ha visto pues en los resultados, sobre todo de esta segunda vuelta, casi un 50% del país a favor de Bolsonaro, a favor de Lula da Silva. ¿Qué debería hacer Lula entonces cuando tome las riendas del país para tratar de unir una nación? Porque recordemos que la polarización lo que hace es profundizar estas brechas sociales de las que estamos hablando y pues evitar que una sociedad de un país se prospere, ¿no? No lo tiene fácil el presidente Lula da Silva en cuanto a la unión del país. Sí, Raúl, esto es fundamental porque, como tú dices, el país está dividido, y está dividido por la mitad. Y además está dividido de una forma bastante particular. Sería un error pero muy grave decir que quien apoya a Bolsonaro son los ricos. En Brasil no hay tantos ricos. Tampoco es verdad, que lo apoyan las clases medias, porque tampoco en Brasil la mitad de la población pertenece a las clases medias. Apoyan a Bolsonaro muchos de los sectores sociales que hoy están atravesando una situación de profunda vulnerabilidad y pobreza. Lo que Lula hizo ayer fue un llamado a la unión nacional. Primero, a tener, que este fue el gran principio de su campaña, muy en claro que lo que hay que hacer es fortalecer la democracia y garantizar las políticas que permitan promover y ampliar los derechos de la población que está en situación de vulnerabilidad, de hambre, de pobreza y pobreza extrema, en primer lugar. Pero también a reconstruir un tejido social que ha estado muy atravesado por el odio, por los insultos, por la humillación, por los ataques, inclusive por la violencia política, algo que en Brasil no se conocía tanto. La sociedad brasileña es una sociedad muy violenta, es una de las sociedades más violentas del mundo, pero no había en la política violencia política como sí hay en otros países de América Latina, y en esta campaña los vimos, y hasta el día anterior de las elecciones, ustedes también lo han pasado, una diputada que simplemente por no estar de acuerdo con un hombre que pasaba por la calle sacó su arma y lo persiguió varios metros y no lo mató por milagro.
Por lo tanto, lo que hay que llamar es a la pacificación del país, a la necesidad de reconocer que en la democracia brasileña hay disensos y los resultados de las elecciones lo muestran muy claramente. Hay divergencias, hay diferencias, pero en la democracia se trata de convivir con esas divergencias y diferencias que amplían, diversifican y generan Sí. un diálogo necesario en cualquier nación que tiene en la institucionalidad democrática su forma de organización política. Por lo tanto, este es el llamado que hace Lula. Vamos a ver cuáles son las reacciones de Claro. Bolsonaro y de sus seguidores, especialmente en el gobierno y en las Fuerzas Armadas durante las próximas horas, porque por ahora por el momento no hemos Sí, visto no ha dicho eh, cuál será esa absolutamente nada. reacción. Pablo, también no quiero terminar nuestra conversación y nuestro análisis sin hablar, por supuesto, de la Amazonía tan polémica, tan golpeada en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro desprotegida de alguna manera. Lula ha dicho una de sus principales banderas de campaña es que va a apostar por la Amazonía, por la protección del medio ambiente. ¿Cómo va a ser entonces esta política medioambiental, sobre todo con la Amazonía brasileña de Lula? Bueno, ese es un enorme desafío también, Raúl. O sea, el proceso de desflorestación, de desmatamiento, como se dice aquí en Brasil, de la Amazonía ha sido espeluznante. Acabar con millones y millones de hectáreas de la selva para poder plantar soja o para la actividad agropecuaria, el agronegocios, o simplemente la especulación, que aquí en la tierra que se ocupa y que se acaba con la selva no es para producir, sino simplemente para dejarla inactiva, improductiva y luego especular con esa propiedad enorme territorial que van ocupando bandas mafiosas que son las que Sí. realizan, en este caso como fueron estos 4 años, amparadas por el Estado. Por lo tanto, Lula tiene un gran desafío. Y el gran desafío de la protección ambiental no solo en la selva amazónica, Claro. sino en toda la estructura productiva y en el país, porque Brasil con Lula se pondrá a la cabeza de dos grandes disputas internacionales. Primero, la lucha por la igualdad o Sí. la lucha contra las desigualdades y después la defensa del planeta y el combate al cambio climático. Estos serán dos banderas internacionales de Lula y vamos a ver un Sí. actor internacional que aparece con mucha fuerza en la escena internacional y con seguridad en los próximos meses ya veremos un Lula que Sí. nuevamente circula por el mundo con estos mensajes. Pablo, lamentablemente se me acaba el tiempo para seguir hablando de tantas cosas, ¿no? Que pasan en Brasil y que obviamente son los retos del próximo presidente. Pero bueno, ya será en una próxima oportunidad. Pablo, un abrazo. Un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Muchas